La vida hace 3000 años en el Antiguo Testamento no era un cuento lejano. Era una lucha diaria donde la fe era más real que el pan, donde cada amanecer dependía directamente de Dios. Hoy creemos que vivimos tiempos duros, pero si pudieras caminar un solo día en aquellas antiguas tierras, sentirías que cada paso tenía un peso espiritual que nosotros ya no percibimos. Porque antes de que existiera el ruido de las ciudades, antes de que los hombres se escondieran tras pantallas, hubo un pueblo que caminaba sobre desiertos, montañas y valles, sosteniéndose únicamente de la palabra divina. Si sigues aquí escuchando esto, es porque dentro de ti también hay un anhelo por entender cómo vivían aquellos que vieron con sus propios ojos el fuego, la nube, la provisión y el juicio de Dios. Solo los que buscan la verdad profunda, los que sienten que nacieron para algo más grande, prestan atención a estas palabras. La vida hace 3000 años no estaba basada en la comodidad, sino en la obediencia. No se trataba de avances humanos, sino de la dirección celestial. El pueblo de Israel se levantaba con el sol, encendía sus herramientas, cuidaba el ganado, labraba la tierra, molía el grano, cargaba agua desde pozos que parecían interminables, y en medio de ese esfuerzo cotidiano, cada acto tenía un olor a eternidad. El hogar era una tienda de campaña o una casa de adobe, iluminada por lámparas de aceite que temblaban como si también adoraran a Dios. No había puertas blindadas ni ciudades seguras. Había dependencia total del Señor para protegerlos de enemigos, sequías, enfermedades y tierras hostiles. Piensa en eso. Mientras hoy tememos perder la señal de Internet, ellos temían perder la nube de la presencia de Dios durante el día y la columna de fuego en la noche. Esa era su brújula, su GPS, su refugio. Sin ella estaban perdidos. Y aquí viene algo que pocos entienden. En aquel tiempo, el carácter se formaba bajo el sol ardiente, bajo la prueba, bajo el silencio de Dios, bajo los mandamientos que golpeaban el corazón como un cincel sobre la piedra. No había distracción que adormeciera la conciencia. La voz de Dios resonaba en cada evento de la vida diaria. Si un hijo nacía, era Dios. Si llovía, era Dios. Si la tierra producía fruto, era Dios. Si el enemigo retrocedía, era Dios. Todo tenía un origen divino y un propósito espiritual, y esa conciencia hacía a la gente profundamente despierta, vigilante, sensible al mover de lo eterno. Por eso la Biblia menciona tantas veces la palabra caminar, porque la vida hace 3000 años era un camino físico y espiritual. La peregrinación por el desierto, la búsqueda de la tierra prometida, los tabernáculos levantados para recordar que ellos no eran de este mundo, que eran extranjeros, que estaban en tránsito. Y esa sensación aún la necesitamos hoy. Cuando te sientas perdido, recuerda que ellos también caminaron sin ver el final, pero siguieron porque Dios iba delante de ellos. La verdadera grandeza no se forma sin pruebas, y allí, hace 3000 años, las pruebas eran el pan de cada día. Pero también lo eran los milagros, porque cuando Dios guiaba a su pueblo, lo imposible se hacía normal. El mar se abría, el maná descendía, la roca daba agua. Aquella vida antigua estaba envuelta en lo sobrenatural como nosotros nunca hemos visto. Y lo más profundo es que esa misma presencia todavía está disponible hoy, aunque vivamos entre concreto y ruido. Esta es solo la primera parte. Quédate y suscríbete para recibir los otros bloques, porque entender la vida bíblica de hace 3000 años te abrirá los ojos a cómo Dios quiere guiarte hoy. Guarda este video si sientes que Dios te está hablando. Nadie podrá entender la fuerza del Antiguo Testamento sin comprender esto. Hace 3000 años, cada día era una mezcla de supervivencia, obediencia y fe absoluta. Nada estaba garantizado, nada estaba asegurado. Cada respiración era un recordatorio de que Dios sostenía la vida y que sin Él nada podía mantenerse en pie. Si sigues escuchando esto es porque dentro de ti hay un deseo de ver más allá de la historia, más allá de los libros, más allá de lo superficial. Solo aquellos que buscan respuestas profundas son capaces de mirar hacia atrás para entender cómo Dios moldeó a su pueblo en un mundo duro, primitivo y lleno de propósito. Hace 3000 años, la vida se movía al ritmo del ganado, de las estaciones, del clima y de la voz que Dios transmitía a través de los profetas y de la ley. No existían los horarios rígidos de nuestras ciudades.
Existía la urgencia de proteger los rebaños de lobos, de cosechar antes de que el viento destruyera las espigas, de almacenar aceite y grano para las temporadas de escasez. El día empezaba antes del amanecer. Los hombres salían a trabajar la tierra, a reparar herramientas, a revisar el estado de los animales. Las mujeres molían grano con piedras pesadas, tejían telas, preparaban el pan y cuidaban de los niños. Todo requería fuerza, paciencia y devoción. No había máquinas, no había atajos. Cada logro era fruto directo del esfuerzo humano y de la bendición de Dios. Y aquí está el detalle que más impacta. La vida espiritual no estaba separada de la vida diaria. No había lo de Dios y lo de la vida. Era todo lo mismo. Cada acto tenía un propósito sagrado. El sacrificio de un cordero no era un rito vacío, era un recordatorio de que el perdón tenía un costo. Encender una lámpara de aceite no era solo iluminar una casa, era reconocer que la luz viene de Dios. Enseñar a un niño a memorizar la ley no era educación básica, era asegurar la continuidad del pacto entre Dios y su pueblo. La fe no era teoría, era respiración. El pueblo no vivía distraído, no existía la superficialidad. Ellos sabían que el mundo espiritual era tan real como la arena en sus pies. Cuando el campamento levantaba sus tiendas, lo hacían con temor santo, porque Dios iba con ellos. Cuando el tabernáculo era erigido, cada cuerda, cada tabla, cada cortina era colocada con reverencia, porque ahí reposaría la gloria. Vivían conscientes de lo sagrado, algo que hoy hemos perdido entre el ruido y la prisa. Piensa en la vida familiar. Casas simples, techos tranos, hornos de barro, alfombras tejidas a mano, mesas bajas donde todos compartían el pan. La comunidad era la base de todo. No se vivía aislado como hoy, se vivía en tribu, en clan, en campamento, donde cada uno conocía a todos y todos dependían unos de otros. Los viajes eran a pie o con animales, lentos, cansados, pero necesarios para el comercio, para visitar ciudades, para cumplir ordenanzas o para escapar de peligros. No había mapas detallados, solo caminos marcados por generaciones y la guía de Dios. Y aunque la vida era dura, también estaba llena de sentido. Celebraban fiestas que recordaban la fidelidad de Dios, la Pascua, Pentecostés, los tabernáculos. Cada celebración era memoria viva de un milagro. Vivían agradeciendo, temiendo, adorando, obedeciendo. Sabían que el corazón humano era frágil y por eso repetían las palabras de Dios día y noche para no desviarse. Así era la vida hace 3000 años. Simple, intensa, vulnerable, pero profundamente llena de la presencia divina. Y entenderla nos recuerda que la fe no nació en templos de mármol, sino en tiendas de campaña, en campos de trigo y en hogares de barro donde Dios era el centro de todo. Si estás listo para continuar este viaje, guarda este video y suscríbete. El próximo bloque te mostrará aún más de cómo vivía el pueblo que caminaba bajo la sombra del Altísimo. La verdadera grandeza no se forma sin pruebas, y si hay un lugar donde esa verdad fue evidente, fue en la vida del pueblo del Antiguo Testamento hace 3000 años. Muchos imaginan esa época como un simple capítulo histórico, pero no lo fue. Era una realidad dura, cruda y profundamente espiritual, donde cada decisión estaba entrelazada con la voluntad de Dios. Si sigues escuchando esto, es porque tu espíritu también anhela comprender cómo vivían aquellos que no tenían templos de cemento, pero sí tenían encuentros directos con lo eterno. Pocos logran ver más allá de los relatos y entender la dimensión humana y divina de aquellos días, pero tú ya estás entrando en ese nivel. Hace 3000 años, la justicia, el orden y la convivencia no se basaban en leyes humanas, sino en la ley de Dios. La Torá era el centro moral, social y espiritual. Regía la forma de comer, de trabajar, de descansar, de celebrar, de corregir, de amar y de relacionarse con el prójimo. Desde cómo debía descansar la tierra cada 7 años hasta cómo tratar al extranjero, todo tenía un propósito divino. No existían códigos modernos. Existía la voz de Dios dada a través de Moisés. Y para ellos era suficiente. Imagínate vivir en un mundo donde la autoridad suprema no era un rey humano, sino el Dios que abrió el mar. Esa conciencia moldeaba todo. El sistema social estaba estructurado por tribus. Cada tribu tenía su identidad, su territorio, sus funciones. La tribu de Leví, por ejemplo, no se dedicaba a la agricultura ni a la guerra como las demás. Su responsabilidad era el servicio en el tabernáculo,
enseñar la ley y mantener vivo el conocimiento de Dios. Mientras unos levantaban cosechas, otros levantaban incienso. Mientras unos vigilaban los rebaños, otros portaban el arca del pacto. Y todos entendían que cada tarea era sagrada. Hoy separaríamos lo espiritual de lo cotidiano, pero para ellos, la vida entera era adoración. A nivel militar, el peligro era constante. Las ciudades no tenían muros invencibles ni ejércitos permanentes. Cada hombre debía estar listo para defender su hogar, sus tierras y el honor del nombre de Dios. Las guerras eran rápidas, intensas, impredecibles. No existían armas avanzadas, solo lanzas, espadas, arcos y la convicción de que Dios peleaba por ellos. Y muchas veces Dios lo hacía literalmente. Confundía a los enemigos, derribaba murallas, enviaba temor, intervenía con poder. Vivir en aquel tiempo era entender que la supervivencia dependía tanto de la obediencia como del esfuerzo. En el ámbito económico, los recursos eran simples pero vitales. Grano, aceite, miel, ganado, agua. No existía la abundancia moderna, existía la administración sabia. Una mala cosecha significaba hambre. Un invierno duro podía quebrar a toda una familia. Un ataque enemigo podía arrasar años de trabajo. Por eso el pueblo valoraba la provisión de Dios como un tesoro. Cada fruto de la tierra era un recordatorio de su fidelidad, y cada primicia era devuelta a él en señal de agradecimiento. La vida no estaba impulsada por el deseo de tener más, sino por la necesidad de honrar a Dios en todo. También era una vida de narración constante. Las historias de Abraham, Isaac, Jacob y Moisés no estaban escritas en libros de lujo, estaban escritas en la memoria del pueblo. Los padres hablaban a los hijos, los ancianos enseñaban a los jóvenes, y así se mantenía viva la identidad espiritual. Cada generación sabía de dónde venían, quién los liberó y hacia quién caminaban. No existía el olvido, porque el olvido podía costarles la vida espiritual. Así era la vida hace 3000 años. Un equilibrio entre lucha y fe, entre esfuerzo humano y dirección divina. Un tiempo donde cada paso era guiado por la mano de Dios. Si quieres conocer aún más de ese mundo antiguo y sagrado, guarda este video y suscríbete, porque el siguiente bloque profundizará en el corazón espiritual que sostenía a aquella generación. El sufrimiento no te destruye, te revela. Y si hay un tiempo donde esa verdad se veía con claridad absoluta, era en la vida del pueblo del Antiguo Testamento hace 3000 años. No vivían rodeados de aparatos modernos, no tenían médicos avanzados, no existían los sistemas que hoy nos sostienen. Vivían con lo mínimo, con lo básico, con lo que Dios ponía en sus manos. Por eso cada prueba sacaba a la luz quién confiaba realmente en el Señor y quién solo obedecía cuando todo era fácil. Si sigues escuchando esto, es porque dentro de ti hay un deseo de entender la raíz espiritual de esa época. Porque sabes que la Biblia no cuenta cuentos, revela realidades humanas y divinas entrelazadas. Hace 3000 años, la salud era un regalo frágil. Las enfermedades eran temidas, no por falta de fe, sino porque eran misteriosas y muchas veces mortales, sin laboratorios, sin diagnósticos, sin tratamientos complejos. Las familias dependían de hierbas, aceites, reposo y sobre todo de la misericordia de Dios. Cuando alguien enfermaba, la casa entera se unía en oración. Los padres imponían manos, los ancianos declaraban bendición, y el pueblo entendía que la vida estaba en manos del Creador. Por eso cuando la Biblia habla de sanidad, no es simbólica, era literalmente vida o muerte. Un toque, una palabra, un milagro cambiaba destinos. La vida comunitaria también era intensa. No existía la individualidad moderna. Todos sabían quién era quién. Los vecinos eran parte de la familia extendida. Los ancianos eran el consejo, los jóvenes eran la fuerza, las mujeres eran el corazón del hogar. Se compartía el pan, se compartía la cosecha, se compartían las lágrimas y la fe. Era imposible vivir desconectado. La casa no era solo un espacio físico, era un refugio espiritual donde la palabra de Dios se repetía día y noche para mantener la familia firme. Los padres tenían la obligación de instruir, no como opción, sino como mandato divino. La educación no era académica, era espiritual.
Memorizar los mandamientos era la base. Recitar la historia del Éxodo era identidad. Enseñar el temor de Dios era prioridad. Y cada día giraba alrededor del ritmo que Dios había establecido. 6 días de trabajo y un día de descanso santo. El Sabbat no era negociable. No era simplemente un día libre. Era un recordatorio de quién era el dueño de la creación y quién sostenía el pueblo. En ese día no se encendía fuego, no se trabajaba la tierra, no se cargaban cargas. Todos se detenían, todos respiraban, todos recordaban que la obra más grande no era la humana, sino la divina. Hoy nos cuesta detenernos. Ellos entendían que sin pausa espiritual no había vida. Los matrimonios también se vivían con profundidad. No se trataba de romanticismo moderno, sino de pacto, de unión establecida bajo la mirada de Dios y reforzada por la comunidad. El hombre proveía, protegía y guiaba espiritualmente. La mujer administraba, cuidaba, sostenía y también enseñaba. El hogar era el templo menor donde se reflejaba la relación con Dios, y los hijos eran considerados bendición, no carga. Entre más hijos, mayor fortaleza para la familia, mayor esperanza para el futuro. La infertilidad era dolorosa, pero también una oportunidad para que Dios mostrara su poder, como hizo con Sara, Ana y tantas otras mujeres. Los caminos eran polvorientos, las jornadas largas, los peligros reales, pero había algo que los sostenía a todos, la certeza de que no caminaban solos. En cada decisión, en cada viaje, en cada siembra o cosecha, buscaban la guía divina. Y cuando Dios hablaba, el pueblo escuchaba. Cuando Dios advertía, el pueblo temblaba. Cuando Dios bendecía, el pueblo celebraba. Así era la vida hace 3000 años. Frágil, intensa, comunitaria, dependiente de Dios y llena de significado. Si quieres seguir descubriendo este mundo sagrado y profundo, guarda este video y suscríbete. El próximo bloque te llevará aún más adentro del corazón espiritual del Antiguo Testamento. La verdadera fe no nace en palacios, nace en desiertos, en tiendas de campaña, en tierras áridas donde el hombre solo tiene 2 opciones: confiar en Dios o vivir perdido. Así era la vida hace 3000 años en el Antiguo Testamento. Un mundo donde el cielo parecía más cercano porque la tierra era más dura. Un tiempo donde cada paso, cada cosecha, cada decisión y cada batalla estaba envuelta en la certeza de que Dios era la fuente de todo. Si sigues aquí escuchando esto, es porque dentro de ti hay un llamado a comprender la raíz de la fe, a ver cómo vivían aquellos que caminaron con la presencia del Altísimo sin templos gigantes ni sistemas modernos. Tú estás entendiendo lo que muchos pasan por alto. Hace 3000 años la vida espiritual se expresaba en prácticas visibles. El sacrificio no era un concepto, era un acto literal. Hombres y mujeres llevaban sus ofrendas al tabernáculo, no porque Dios necesitara animales, sino porque el pueblo necesitaba recordar que la vida y la justicia venían de Él. Cada holocausto tenía un olor que subía al cielo. Cada derramamiento de aceite, cada porción de harina, cada primicia ofrecida era un acto de obediencia. La vida entera estaba marcada por la adoración. El tabernáculo no era solo un lugar de culto, era el símbolo viviente de que Dios habitaba en medio de su pueblo. Ver la columna de nube detenerse era la señal de descanso. Verla levantarse era la orden de marchar. Nada era casualidad, todo era dirigido por Dios. La vida cotidiana también estaba impregnada de orden divino. La alimentación seguía normas específicas que no solo tenían sentido espiritual, sino también sanitario y comunitario. No se trataba simplemente de qué comer, sino de vivir conscientes de la santidad. Los rituales de purificación, las leyes sobre los alimentos, las reglas sobre el descanso y el trabajo buscaban enseñar una verdad. Dios deseaba un pueblo separado, disciplinado, distinto, un pueblo que entendiera que la santidad no comenzaba en el templo, sino en la vida diaria. Y había algo más profundo. La vida era lenta, pero llena de propósito. Los días se medían por el amanecer, el trabajo, la oración y el descanso. Las familias caminaban juntas, comían juntas, oraban juntas. No existía la desconexión emocional que hoy afecta a tantos hogares. La presencia del padre era constante, la sabiduría de la madre era fundamental y la figura de los ancianos era un tesoro.
La voz del abuelo contando cómo Dios abrió el Mar Rojo tenía más valor que cualquier libro. La memoria era la escuela, la experiencia era el maestro. Los viajes eran un capítulo aparte. Caminar 40 kilómetros significaba una jornada entera. Cruzar un desierto requería planificación, oración y valentía. El comercio entre ciudades se hacía en caravanas, con camellos cargados, envueltos en telas de lana y cuero, avanzando lentamente entre montañas y dunas. El peligro de ladrones, animales salvajes o tormentas de arena era constante, pero también lo era la certeza de que Dios estaba con ellos. Antes de partir, las familias oraban. Al regresar, agradecían. Nada se daba por sentado. La vida también estaba sostenida por la esperanza del Mesías, aunque sin verlo. Sabían que Dios tenía un plan que trascendía su generación. Por eso vivían con expectativa. Los profetas no eran figuras decorativas, eran la voz viva de Dios, la alerta, la guía, el recordatorio de que el cielo estaba atento. Así era la vida hace 3000 años, intensa, sencilla, dura, pero llena de la presencia divina. Vivían menos, pero vivían más conscientes. Tenían menos, pero dependían más de Dios. Caminaban lento, pero caminaban con propósito. Y al entender su mundo, empezamos a entender el nuestro. Si quieres seguir descubriendo este viaje espiritual, guarda este video y suscríbete. El siguiente bloque cerrará este recorrido mostrando la esencia final de cómo Dios moldeó a su pueblo en aquella sagrada época. Cuando miramos la vida hace 3000 años, en el Antiguo Testamento, descubrimos un mundo donde cada aspecto de la existencia estaba conectado directamente con Dios. No había división entre lo espiritual y lo cotidiano, porque la fe era la base sobre la cual se construía todo. Y para entender verdaderamente aquella época, debemos imaginarnos un tiempo en el que el pueblo vivía no solo bajo leyes humanas, sino bajo instrucciones divinas que marcaban el rumbo de cada familia, cada tribu y cada nación. La vida diaria estaba completamente guiada por la presencia de Dios. Desde el amanecer, cuando las mujeres molían grano para hacer el pan del día, hasta la noche, cuando las familias se reunían a la luz del fuego para escuchar las historias de sus antepasados. Todo giraba en torno a la obediencia al Señor. El sonido del martillo del artesano, el paso del ganado por los senderos de tierra, el susurro de las oraciones al caer la tarde, todo formaba parte de una rutina que recordaba constantemente quién era el verdadero proveedor de la vida. Hace 3000 años, la vida era sencilla, pero profundamente estructurada. La comunidad no era un concepto, era la esencia de la existencia. Las familias extensas vivían cerca, unas de otras, formando pequeñas aldeas donde todos se conocían. Compartían cosechas, cuidaban a los ancianos y se ayudaban mutuamente cuando llegaban tiempos difíciles. La tierra era trabajada con esfuerzo, no con máquinas, sino con manos endurecidas por el sol. Cada fruto recogido, cada gota de aceite extraída, cada oveja nacida era vista como bendición directa de Dios. El trabajo estaba acompañado de una conciencia espiritual constante. La agricultura, la ganadería, el comercio y la artesanía no eran simplemente labores humanas, eran responsabilidades otorgadas por el Creador. El hombre debía cuidar la tierra porque la tierra pertenecía a Dios. Las mujeres eran pilares fundamentales, administrando el hogar, cuidando niños, triturando hierbas, tejiendo telas y preparando alimentos que sostenían a toda la familia. Cada rol tenía un propósito, cada vida tenía un sentido. En lo espiritual, la relación con Dios se manifestaba de forma muy tangible. El tabernáculo era el centro absoluto de la vida religiosa. Allí se presentaban sacrificios, se buscaba perdón, se ofrecían gratitudes. Los sacerdotes guiaban al pueblo en los rituales, explicaban la ley y mantenían viva la conexión con lo sagrado. Cuando el pueblo veía la nube de Dios descansar sobre el tabernáculo, sabían que debían permanecer acampados. Cuando la nube se movía, sabían que había llegado el momento de avanzar. La vida era un viaje guiado por señales divinas. También existían tiempos de prueba. Las sequías, las plagas, las guerras y los largos viajes por el desierto exigían valentía, fe y unidad. El pueblo sabía que la obediencia traía protección y la desobediencia traía consecuencias. Por eso escuchaban con atención a los profetas, quienes hablaban en nombre del Señor. Cada mensaje, cada advertencia, cada promesa era recibido con temor reverente, porque Dios no era una idea abstracta, era una voz viva en medio del campamento.
La justicia, el descanso sabático, las fiestas solemnes y las celebraciones familiares moldeaban el ritmo de la vida. No había prisa, no había distracciones digitales, no había ruido innecesario. Había trabajo, oración, descanso y propósito. La vida era más dura, sí, pero también más consciente, más profunda, más cercana a lo eterno. Y cuando entendemos cómo vivían hace 3000 años, comprendemos por qué su fe era tan firme. Dependían de Dios no como última opción, sino como primer fundamento. Y quizá ese sea el mayor mensaje que nos dejaron. Si este viaje espiritual te ha tocado, guarda este video y suscríbete, porque lo que viene seguirá profundizando tu fe y acercándote aún más a las raíces sagradas del pueblo de Dios. No te quedes afuera. Este contenido te acompañará y fortalecerá tu espíritu.